Muy bien, estamos entonces en la tercera parte de la serie de las parábolas del reino. Vimos en la primera sesión la parábola del sembrador. El pastor Cristóbal compartió esta palabra y también vimos el tema en las células. La semana pasada hablamos de la parábola del trigo y la cizaña y vimos también el tema de las células. Y hoy vamos a ver el tema de dos parábolas, el grano de mostaza y la parábola de la levadura. ¿Qué es lo que aprendimos la semana pasada? Aprendimos 3 lecciones de esta parábola, el trigo y la cizaña. Número 1, la iglesia debe permanecer en el mundo, pero no ser del mundo. Estamos viendo cómo el mundo, las ideas del mundo, las ideas humanistas, las ideas desconectadas de la palabra de Dios, aunque suenan muy hermosas, se están infiltrando a la iglesia. Tenemos el evangelio del bienestar, un evangelio humanista, un evangelio antropocéntrico que pone al centro en el hombre y a Dios orbitando. Bueno, la parábola del trigo y la cizaña nos insta a estar en el mundo, pero no ser del mundo. La segunda lección que aprendimos la semana pasada es que aparentemente nada pasa cuando pecamos. La orden del hombre, el agricultor, a los siervos era: dejen crecer lo uno con lo otro, ¿verdad? Estaba creciendo el trigo, estaba creciendo la cizaña, son plantas muy parecidas en las primeras etapas. Los siervos se dan cuenta de que hay cizaña, trigo falso, así como hay hermanos falsos en la iglesia del siglo XXI, pues hay trigo falso. Y los siervos le dijeron al Señor, al agricultor: bueno, ¿quieres que quitemos la cizaña? Y la respuesta fue no, deja que crezcan las dos plantas y al final vamos a separar. ¿Por qué? Porque al final la cizaña queda diferente al trigo. El trigo termina con una espiga muy bonita y la cizaña está toda caída y toda fea, la espiga, y obviamente el grano es un grano completamente inservible, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lección que aprendemos acá? Que aparentemente nada pasa cuando pecamos. Aparentemente el hombre, el pecador, no está recibiendo la retribución de su pecado. Y así es, así es. La política justiciera de Dios dicta que Él va a hacer justicia hasta el final de los tiempos. Ahí es donde va a ser retribuida la maldad. Ahora los pecadores no están siendo juzgados por Dios, aunque podemos ver que hay gente que paga las consecuencias de su pecado, o podemos ver también desastres naturales, ese tipo de cosas. Bueno, todo eso no es el juicio de Dios. Todo eso es parte de una naturaleza caída, de un mundo corrompido, pero no es el juicio de Dios. Así que si el pecador peca y no pasa nada, no quiere decir que no está pasando nada. Sí va a pasar algo. Y la tercera lección que aprendimos, la diferencia entre los que son de Dios y los que no son de Él, será hasta el final. Primera de Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y este es el tercer principio que aprendimos la semana pasada: no todos son de nosotros. La iglesia del siglo XXI es la iglesia más numerosa de la historia, es la iglesia más grande de la historia, tiene presencia en todas las naciones de la tierra, pero como bien dice Juan aquí en su primera epístola, no todos son de nosotros. No todos son de nosotros. Y bueno, el reino de Dios es lo más importante. ¿Cuál es el deseo? Ya para ir entrando al tema, ¿cuál es el mayor deseo en el corazón de Cristo Jesús? El mayor deseo del corazón de Jesús, hermanos, es que nosotros entendamos el reino de Dios y podamos caminar en el reino de Dios.
¿Cómo concebimos el reino de Dios? Vamos a la primera diapositiva. Concebimos el reino de Dios así, siempre, ¿verdad? Calles de oro, mal de cristal, una luz resplandeciente, el trono de Jesús. Cuando viene a nuestra mente la frase el reino de Dios, normalmente esto es lo que vemos, algo esotérico, algo místico, algo religioso, algo iluminado, algo así, es lo que vemos. Pero Cristo, precisamente para eso vino Cristo, para desmistificar, para sacar del ámbito espiritifláutico el reino y aterrizarlo a nuestra vida cotidiana, aterrizarlo a nuestra vida personal. Y esa es la razón de las parábolas. ¿Cuál es la pasión más grande de Jesús? Que usted y yo podamos entender el reino, discernir el reino y vivir en el reino acá, en Yucatán, en Mérida, año 2022. El año pasado, la prédica pasada dije 2021. Escuchando yo la prédica otra vez, me dije, me equivoqué. No, es 2022. Entonces, eso es lo que Jesús quiere. Por eso Jesús empezó a predicar, ¿qué? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús nos enseñó a orar diariamente, ¿qué? Padre nuestro que estás en el cielo, venga tu reino. Y cuando Jesús resucitó, estuvo 40 días enseñando a sus discípulos, ¿qué? Dice Lucas en el libro de los Hechos, todo acerca del reino de Dios. ¿Cuál es la pasión de Jesús? Que usted y yo vivamos en el reino de Dios, estando aquí en la tierra. Sí, el reino de Dios es así. Yo sí creo que hay calles de oro, literalmente, mar de cristal, una luz resplandeciente, Cristo, el trono, sí, todo eso, digo, no ese dibujo específicamente, pero el concepto, ¿no? Y sí, vamos a ir un día al reino de Dios. Cuando muramos, seremos llevados por los ángeles al reino de Dios. Y eso está bien y gloria a Dios por eso. Pero la pasión de Jesús, el deseo de Jesús es que nosotros lo vivamos aquí, como Él vivió en la tierra en el reino de Dios. Cristo estuvo en la tierra, no era un orograma, Él era una persona completamente normal como nosotros. Tenía que comer, tenía que descansar, tenía que ir al baño, tuvo que aprender a leer, tuvo que aprender a escribir, como cualquiera de nosotros. O sea, Él no hizo chafa, no bajó de una nave espacial, sino que Él todas esas cosas las tuvo que hacer, pero vivió en el reino de Dios. Estaba en la tierra, sí, pero estaba en el reino también. Por eso a veces no le entendía a la gente. Porque cuando le dice Jesús a la mujer samaritana, dame de beber, la mujer samaritana piensa que Él está hablando de agua del pozo, y Jesús está hablando en el plano del reino de Dios. Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Dame una cubeta, dime dónde está ese pozo para que yo vaya, dice la samaritana. No estoy hablando de agua, de H2O, te estoy hablando en el plano del reino de Dios. Por eso Nicodemo no entendió a Jesús. ¿Acaso un hombre puede nacer de nuevo, puede volver a entrar al vientre de su madre y nacer? No te estoy hablando de eso, te estoy hablando del Espíritu, nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Y esa es la razón por la que cuando Jesús sanaba a alguien y lo tocaba, en el momento que Jesús tocaba a alguien, el reino de Dios que estaba en Cristo llegaba a esa persona. Y en el reino de Dios se cumple plenamente y sin restricción la voluntad de Dios. ¿Hay enfermedades en el reino de Dios, hermanos? ¿Hay achaques? Ay, espérate, dice el ángel, espérate, mi columna. No hay nada de eso. No hay depresión, no hay angustia, no hay afán en el reino de Dios. De hecho, nuestros seres queridos que ya están en el reino de Dios, en el cielo, para ellos es un instante en que llegaron y hacen así y ya estamos nosotros con ellos, porque no hay impaciencia allá.
hay paz. Y entonces eso que está en el cielo, quiere Jesús que también esté en la tierra, en nuestra vida. Y esa es la razón de las parábolas del reino de Dios. Más de 30 parábolas en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. 0 parábolas en el evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque Cristo quiere que nosotros desmistifiquemos el reino para que podamos vivir en él. Entonces yo le puse la semana pasada unas fotos para que tratemos de romper ese vínculo que tenemos con lo místico y entremos al terreno de lo práctico. Entonces cambié las fotos esta vez, a ver qué les parece. La siguiente. ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, puse esa foto porque me gustó lo que dijo el pastor Fran en el Facebook. Él puso allá el reino de Dios ¿qué puso? El reino de Dios en la tierra. La familia puso, porque está leyendo el libro de la familia y está dando el curso de la familia. Y es el reino de Dios. No hay calles de oro allá atrás. ¿Pueden ver allá un ángel allá con su arpa? No, ¿verdad? Porque el reino de Dios puede establecerse en el ámbito terrenal. La siguiente lámina, por favor. Y aquí están los muchachos ayer pintando y estamos en el reino de Dios. Aunque el sol estaba casi a 38 grados ayer, pero estamos en el reino de Dios, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Y la siguiente, esta me encantó, esta foto me encantó, de Giovanni llevando a sus 2 hijos al altar, ¿no? Y es una foto que tiene un mensaje muy poderoso, ¿no? Es la paternidad, el padre llevando a sus hijos, enseñando a sus hijos en el camino de Dios, ¿no? Así que este es el reino de Dios también. No vemos ningún rayo de luz, no vemos ningún mar de cristal, pero es el reino de Dios. Así que vamos a darles un aplauso a todos estos hermanos que están viviendo en el reino de Dios. Ok. Entonces vamos a continuar con las parábolas. Estamos en Mateo capítulo 13 y vamos a leer del verso 31 al verso 35. Quiero comentarles que la parábola del grano de mostaza sale en Mateo, en Marcos y en Lucas. La parábola de la levadura solo sale en Mateo y en Lucas. Y el uso que le da Jesús a las parábolas solo sale en Mateo y Marcos. Así que estas 3 secciones vamos a estudiar el día de hoy. Dice el versículo 31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Bueno, esta es la primera parábola que, como dije, viene en los 3 evangelios sinópticos. Luego tenemos la segunda parábola, la parábola de la levadura, que solamente viene en Mateo y en Lucas. Dice el verso 33: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que toma una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Ok? Entonces vamos a estudiar estas 2 parábolas porque pues básicamente están en la misma línea de pensamiento. Y en tercer lugar vamos a leer el verso 34 y 35, que es el uso que Jesús le da a las parábolas, que esto viene en Mateo y en Marcos. ¿Ok? En Mateo y en Marcos. Dice así: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Así que lo que vamos a hacer esta mañana, esta tarde ya, vamos a estudiar 3 principios que vienen en este pasaje. 3 principios que vienen en este pasaje que nos van a ayudar a entender
el reino de Dios. El primer principio, vamos a ir en orden inverso al como lo leímos. Vamos a primero en el verso 34 vamos a encontrar el primer principio. ¿Qué dice el primer principio? Vamos a la siguiente lámina. Las parábolas del reino nos revelan los misterios del reino de Dios. Las parábolas del reino nos revelan los misterios del reino de Dios. No podemos ver lo espiritual, por lo menos la mayoría de nosotros no tiene ese don que algunos pocos tienen de percibir lo espiritual. Tenemos gente aquí entre nosotros que tiene ese don, que pueden ver ángeles, que han visto una luz saliendo de esta plataforma, muchas cosas, ¿no? O tienen sueños, tienen visiones. Bueno, no todos tenemos esos dones. La mayoría de nosotros no ve más allá de sus narices, no ve lo que sus sentidos le reporta, eso es lo que vemos. Y tenemos que andar por fe. Tenemos que andar por fe, porque no vemos al diablo, no vemos a los demonios, no vemos a los ángeles, no vemos las batallas espirituales que están sucediendo cuando estamos adorando a Dios. No vemos muchas cosas, así que tenemos que confiar en lo que dice la palabra de Dios. Pero Jesús lo que quiere hacer es revelarnos a través de parábolas, es decir, a través de ejemplos de nuestra vida cotidiana, cómo funciona el reino de Dios. Eso es lo que Jesús quiere hacer. Por eso dice este pasaje, dice acá: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Declararé cosas escondidas, misterios, secretos que el ojo humano no percibe, que el tacto no percibe, que el oído no percibe, pero se los voy a enseñar cómo, a través de parábolas. No les voy a hablar directamente, no les voy a decir, fíjese que los demonios hacen así y así, y los ángeles sacan su espada y le cortan un demonio. No nos va a hablar directamente, aunque en algunas ocasiones Jesús habla directamente de lo espiritual, pero en la mayoría de veces Jesús usa parábolas, ejemplos, de la vida cotidiana. Y si retrocedemos siempre en Mateo capítulo 13, en el verso 10, dice que se acercaron sus discípulos y le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros les es dado saber los misterios del reino de Dios. Los misterios del reino de Dios. ¿Quieres saber los misterios del reino de Dios? Sí, pastor, yo quiero saber los misterios. El evangelio de Judas. El apocalipsis de Pedro. Ay, dicen que hay una bola de cristal. No sea fanático, hermano. No se salga de la palabra de Dios. Si usted quiere saber los misterios del reino de Dios, si usted quiere conocer cosas escondidas desde antes de la fundación del mundo que sean reveladas, estudie las parábolas, estúdielas a fondo, siéntese con un diccionario, aprenda qué significan las palabras que está usando Jesús, aplíquelo a su vida personal y va a ver que efectivamente así es el reino de Dios. Por eso las parábolas empiezan diciendo: el reino de Dios es semejante a, y Jesús nos explica la parábola. O también dice: ¿a qué compararé el reino de Dios? ¿O a qué se asemeja el reino de Dios? Es semejante a, nos da la parábola. Entonces, el principio número 1 que aprendemos hoy es que las parábolas del reino nos revelan lo espiritual. ¿Cómo funciona el mundo espiritual? No lo puede ver. No puede saber lo que pasa en los corazones. No sé qué está pasando en sus corazones en este momento, pero si voy a la parábola del sembrador, la parábola del sembrador me va a explicar qué sucede espiritualmente cuando se predica la palabra. Porque yo soy el sembrador en este momento.
Y depende del tipo de corazón que usted tenga, el tipo de tierra, si es junto al camino, de pedregales, de espinos o buena tierra, es que la semilla que estoy esparciendo va a dar fruto o no va a dar fruto. No lo sabemos, no lo podemos ver, pero ya nos lo dijo Jesús cómo sucede en lo espiritual. Así que en un par de semanas, 3 semanas, un mes, vamos a ver quién está dando fruto de la palabra que se está dando. Y entonces sabremos si uno es buena tierra o no es buena tierra. Entonces las parábolas, hermanos, nos revelan lo espiritual. ¿Cómo funciona lo espiritual? No se meta a páginas oscuras de internet para buscar, no, es que hay un libro, y es que hay una monja, y es que hay los Nostradamus, y que los mayas, y que no ande por allá. Aquí está, en forma de ejemplos que hasta un niño de 12 años puede entender. Jesús nos facilitó el trabajo, hermanos. Un día vamos a entrar a lo espiritual. Un día vamos a ver las realidades espirituales del reino de Dios con nuestros propios ojos. Y ya no necesitaremos parábolas, más ahora las necesitamos. Amén. Entonces, el principio número 1, las parábolas del reino nos revelan los misterios del reino de Dios. Muy bien, pasemos al principio número 2. Vamos ahora, como les dije que íbamos a ir en orden inverso como leímos, ahora vamos al verso 33. Dice el verso 33, otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿What? ¿Qué? ¿Qué es eso, Jesús? No entendimos nada. No entendimos nada. El reino de Dios es como una mujer que agarró levadura, la puso en 3 medidas. ¿Qué? No entendimos nada, Jesús. Entonces, necesitamos que el Espíritu Santo nos revele, nos enseñe a qué se está refiriendo Jesús. ¿Por qué Jesús compara el reino de Dios con la levadura? Y entonces el principio que vamos a aprender en esta segunda parábola, en este segundo versículo, la palabra de Dios leuda el mundo, ¿verdad? La palabra de Dios leuda el mundo. ¿Qué tenemos que entender? Bueno, número 1, ¿qué es la levadura? Las levaduras son hongos microscópicos en forma de polvo que usan los panaderos. También se usa en la fermentación de la cerveza y el vino, pero eso no quiero tentarle, así que piense en el pan mejor. Ay, pastor, saliendo de acá, pan, vamos a pensar del pan. Ok, y también se usa, bueno, en otros ámbitos de los alimentos, pero el punto es que son hongos. Afectan la estructura molecular de la harina y la hacen fermentar. ¿Ok? ¿Qué sucede? Sucede que el panadero, o en este caso una mujer, toma la harina, ¿verdad? Toma la harina y hace la mezcla, le pone los ingredientes, el huevo y todo lo que conlleve, y luego echa la levadura, un polvo, y vuelve a amasar ¿cómo se llama? La mezcla. ¿Y qué pasa después cuando la deja reposar? Se infla, ¿verdad? Y entonces es cuando comemos esa concha, la concha que vende panadero del pan. Esa concha, usted la muerde así, ¡ay, qué rico! Y cómo está por dentro, ¿no? Está esponjosita porque tiene ¿qué? Levadura, se infló, se expandió, la masa. Parece que hay más volumen, es el mismo volumen, es el mismo peso, pero parece que está más grande. ¿Cómo mete el panadero al horno la concha? Así chiquitita, ¿no? Chiquitita y así como una pelotita, la mete al horno. Pero cuando sale del horno ya está grandota, ya está así esponjosita, un chocolatito. No. El reino de Dios, hermano. El reino de Dios. Esa es la función de la levadura. Y nos habla de 2 cosas. Número 1, nos habla de una afectación a nivel molecular de la harina, y nos habla de una
expansión de la masa. Entonces Jesús está haciendo la comparación con el reino de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que la levadura es la doctrina. Jesús le dijo a sus discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos, de los saduceos y de los herodianos. Y los discípulos, dice la Biblia, que ellos se preocuparon porque no llevaron el pan. Y Jesús les dijo: yo no les estoy hablando de pan, les estoy hablando en la frecuencia del reino de Dios. Y entonces dice la Biblia que los discípulos entendieron que Jesús no estaba hablando de pan, estaba hablando de la doctrina, la enseñanza, las ideologías, las filosofías. Guárdense de esas ideologías, porque luego el apóstol Pablo en Gálatas, en el Nuevo Testamento, dice: un poco de levadura que afecta a toda la masa. Una enseñanza. Si nosotros no estamos bien fundamentados en la palabra de Dios, el humanismo, el progresismo y todos los ismos que hay ahorita en el mundo nos van a contaminar. Nos van a contaminar y van a leudar la masa. Y entonces vamos a terminar llevando a nuestros hijos vestidos de brujitas y de diablos al Halloween. ¿Por qué? Porque estamos contaminados. Porque hay levadura de este mundo, está afectando nuestra alma, está afectando nuestra vida. La levadura afecta, los hongos de la levadura afectan la estructura molecular de la masa. Las ideologías afectan nuestro espíritu, nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestros valores morales son afectados por la levadura de este mundo. Y Jesús dice: cuidado, guárdense de esa levadura. Entonces, todos estamos viendo las películas de Disney hoy en día, ¿no? Todas las películas de Disney, por ley, traen un guiño a la comunidad LGBT, IQ, RW, XYZ. No sé cuántas letras ya tiene esa palabra. Pero estábamos viendo Buzz Lightyear allá con mi hijo y yo, estamos viendo la película y sale una escena completamente lésbica en una película para niños. ¿Por qué? Levadura. Todas las series de Netflix, ahí está. Momentitos, escenitas chiquititas. ¿Por qué? Porque están adoctrinando a las nuevas generaciones para que no seas cerrado, no seas retrógrada. Tienes que ser amplio de mente para que tú puedas aceptar estas cosas. Nosotros somos muy modernos, papá. Ustedes son de la generación antigua. ¿Qué es eso? Levadura. Está leudada tu hija, tu hijo. Están leudados. Se les puso allá esa levadura de Satanás y obviamente ya no están pensando con coherencia, con lucidez. Por eso Jesús dice: guárdense de la levadura. Y un poco de levadura, hermano, leuda toda la masa. Ay, no tiene nada de malo que vaya al Hanal Pishan. Hermano, un poco de levadura leuda toda la masa. Ay, vamos a poner unas calabacitas, que ni modo que el diablo venga. Uy, un poco de levadura leuda toda la masa. Tenga cuidado de sus valores, los valores que está enseñando en casa. Ahora, la levadura es ejemplificada por Jesús en lo negativo, pero en este caso Jesús le da la vuelta y lo ejemplifica con lo positivo. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? El reino de los cielos es como la levadura. ¿Cómo es eso? Sí, si la levadura en términos mundanos afecta a la masa, en términos del reino de Dios, en términos
de la palabra de Dios del Evangelio, la levadura del Evangelio afecta también la sociedad. Leuda la sociedad, permea la sociedad, el Evangelio también. Por eso va a ser bien difícil, hermano, que caigan los valores cristianos de la sociedad occidental. Va a ser súper difícil. No sé si ha escuchado el término reingeniería social. Los que andan allá a veces, como José, que me ha enviado algunos videos que están investigando, ¿qué es la reingeniería social? Bueno, la reingeniería social es un intento que se está haciendo a nivel mundial en la ONU, todas las organizaciones de la ONU. ¿Han escuchado la Agenda 2030? Ok, todo eso es parte de la Agenda 2030. ¿Qué significa la reingeniería social? Que estos ideólogos del género, ideólogos del mundo moderno o posmoderno, quieren cambiar los valores fundamentales que rigen la sociedad. Y los valores fundamentales que rigen la sociedad son los valores cristianos. Aunque aunque hayamos sido conquistados por los españoles que trajeron el catolicismo, tenemos esos mismos valores. No robar, no mentir, no matar, no adulterar. Estamos en contra del aborto, estamos en contra del homosexualismo. Esos son los valores cristianos. Esos son los valores que tienen todas las personas, aunque no sean necesariamente cristianas. Y entonces se hizo un estudio donde hay cuatro centros donde se fomentan esos valores. Uno es la educación, uno es la familia, otro es la religión y otros son los medios de comunicación. Y los reingenieros sociales ya tienen los medios de comunicación, ya los tienen ellos. No va a escuchar en México a un comentarista de noticiero en contra del aborto. No lo va a escuchar, ninguno. López Dóriga, allá Denise Merker, todos son así, open mind, no, nosotros somos modernos. ¡Wow! No va a encontrar a nadie que diga, no, eso del aborto está mal. No va a encontrar a nadie. Porque ya los medios ya están adjudicados. Luego está la educación. ¿Qué se están haciendo con las reformas de todos los países latinoamericanos que están siendo bombardeados y presionados por la Agenda 2030? Que están cambiando los libros de texto para que los niños acepten que hay niñas que pueden tener pene y hay niños que pueden tener vagina. Eso es lo que están enseñando. Pura ideología. No enseñan biología, enseñan ideología. Y luego la familia. Se está deconstruyendo la familia. Nuevas formas, ¿verdad? Hombre con hombre, mujer con mujer. Y esta semana subieron a las redes, no sé si vieron en las redes, el primer matrimonio de 3 varones. Ya salió el primer matrimonio con 3 varones. ¿Qué es lo que queda? El último escollo, ¿qué es? La religión, lo que ellos llaman la religión. Entonces, agárrese, hermano. Viene una década fuerte para nosotros de persecución. Y como yo he dicho otras veces, cada loco con su tema, ¿verdad? Cada loco con su tema. Hay ¿cómo se le llama? Libertad de expresión. Si tú quieres creer que la tierra es plana, créelo, nos reiremos de ti, créelo. Si tú quieres creer que el cielo es amarillo, cree lo que quieras. Cada quien es libre de creer lo que quiera. Como digo, cada loco con su tema. El problema es cuando ese loco con su tema lo convierte en ley. Porque cuando algo se convierte en ley, todos lo tenemos que aceptar. Ese es el problema. ¿Y qué estamos viendo? La inmensa avalancha de levadura afectando la sociedad. Y ahí vienen algunos años difíciles, hermano, para los cristianos. Espero que usted
tenga fuertemente arraigadas sus convicciones y defienda su fe, como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:15, que presentemos defensa con reverencia y mansedumbre ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Tenemos que estar arraigados. Entonces el evangelio es así, pero en un sentido positivo. El evangelio va a leudar la sociedad. ¿Sabía usted que estamos celebrando el día de mañana? Se cumplen 505 años de la Reforma Protestante. ¿Sabía que el 31 de octubre de 1517, en la víspera del Día de Todos los Santos, el fraile agustino Martín Lutero clava en la catedral de Wittenberg, Alemania, sus famosas 95 tesis en contra de la venta de indulgencias? Y ese chispazo da inicio al movimiento de reforma protestante que perdura hasta nuestros días. La reforma protestante trajo cambios profundos a la vida. Todo lo que vemos hoy en nuestra sociedad occidental, la democracia, la libertad de expresión, los derechos de la mujer, los derechos humanos, los derechos de los niños, el capitalismo, el libre mercado, todas esas cosas que hoy son de bendición, la división de poderes, la impartición de justicia, naciones gobernadas no por un autócrata, sino por constituciones. Todo eso es fruto de la reforma. La ciencia, las artes, la educación fueron afectados gracias a la reforma. Antes de la reforma protestante estaba prohibido hacer un cuadro, pintar un cuadro que no sea religioso. Tenía que ser religioso. Tenía que ser de Santa Ana, tenía que ser de San Judas Tadeo, de alguien tenía que ser. No podía usted escribir dibujar un paisaje porque le van a decir hereje. La reforma rompió los grilletes de la conciencia. Y el mundo moderno que vemos hoy, su iPhone, su celular, internet, es fruto de eso, hermano. Así es como el evangelio afecta la sociedad. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Leude el mundo. Escriba ya en su muro de Facebook, así como yo hice ayer, porque no está de acuerdo con el Halloween. De la palabra de Dios, leude la sociedad. Sí le van a criticar, por supuesto que le van a criticar. Pero cuando usted llegue allá a la comida con sus familiares, en vez que estén hablando, oh sí, el clima, qué lindo, qué cambiante, uy sí, tremendo, ustedes van a ir a la palabra. La Biblia dice esto, tío, tía, y usted va a estar leudando la sociedad. La casa hogar leuda la sociedad. Cuando vienen los licenciados, los psicólogos, la procuradora de justicia de los niños, hemos orado por ellos, les damos palabra, estamos leudando la sociedad. Ese es el evangelio. Y nosotros somos la mujer. La iglesia es la mujer de la parábola. La harina es el mundo y la levadura es la palabra de Dios, el evangelio. Leude las redes sociales, hermano. Leude a sus familiares para que cambie la estructura molecular de la sociedad y para que la iglesia se expanda. Amén. Vamos a darle otro aplauso a nuestro Padre. Y vamos a terminar con el tercer principio. El tercer principio lo encontramos en el verso 31 al 32. Les recuerdo que estoy yendo en orden inverso al que leímos. Dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen sus nidos en sus ramas. ¿Cuánto tiene usted
del reino de Dios? ¿Cuánto tiene usted del reino de Dios? A lo mejor es una pildorita que usted tiene, algo chiquitito, pero eso chiquitito que usted tiene puede crecer y convertirse en algo grande en su vida. Para mí, aceptar a Cristo en 1995 fue la cosa más insignificante. Yo fui a un gimnasio, me predicaron el evangelio, acepté a Cristo, me abrazaron, no entendí por qué me abrazaban, que yo ya era de la familia de Dios. Agarré mi bicicleta y me regresé a mi casa a seguir viviendo mi vida. Pero fue una micro semillita de mostaza lo que pusieron en mi corazón. Y hoy en día, pues, abarca toda mi vida, ¿no? Mi familia, mis relaciones, mi modus vivendi, mi modus operandi están impregnados del reino de Dios. Y solo estoy hablando a nivel personal. La afectación que nuestra vida ha traído a otras personas, pues es muy grande también. Entonces nosotros tenemos que entender el tercer principio. ¿Qué dice el tercer principio? Todo lo grande de Dios empieza pequeño. Todo lo grande de Dios empieza pequeño. ¿Cuál es el problema de los mexicanos, hermano? Queremos crecer rápido. Queremos ser ricos rápido. Queremos ir a lo grande. Ve a lo grande, ¿no? Somos los mejores soñadores. Dicen que los memes, que México es el país número 1 en exportación de memes. Tienen la creatividad más grande de todo el mundo. Las personas de otros países, cuando ven nuestros memes, dicen: ¿qué estos mexicanos? ¿Cómo se les ocurre tanta creatividad que tienen estos cuates? Los memes es lo más grande que tiene la creatividad mexicana hoy en día, ¿no? En las redes sociales. Y somos grandes soñadores. Soñamos en grande. Ya me vi, sí, lo voy a lograr, ¿no? Somos grandes soñadores, sabemos soñar. Pero ¿cuál es el problema? Que solamente soñamos. Ese es el problema. Solo soñamos, no implementamos, y si implementamos duramos poco. ¿Y cuál es la diferencia con el japonés, con el coreano? Ellos no son tan creativos como nosotros, pero son constantes, son fieles y entonces dan resultados. Se dice que en México, hermano, 1 de cada 5 empresas que se abren no llega a cumplir un año. 5 emprendedores, yo sí, voy a hacer mi empresa y voy a ganar. Bueno, de esos 5, 4 no llegan. 4 no terminan el primer año. Y si los entrevistas, no era del Señor esa empresa. Me estaba separando mi comunión con Dios. Y empieza uno a dar un montón de excusas. Y de esa una que sí logra terminar el año, si suman 10 de esas que lograron terminar el año, solo una llega al 5.º año. ¿Por qué? Porque somos soñadores, somos emprendedores, somos intensos, pero somos como aquel que fue sembrado junto al camino, de poca duración, de pedregales. No tenemos paciencia. La paciencia es la virtud de entender que las cosas buenas de la vida llevan tiempo. Usted se desanima y dice: pastor, no, ya no voy a seguir haciendo eso, porque ni siquiera le dio tiempo de consolidarse. La impaciencia es buscar atajos a la bendición, buscar fórmulas mágicas, querer llegar rápido, haciendo chafa, como aquel político Roberto Madrazo, ¿no? Que fue a correr allá a un maratón y salió corriendo, pero a la mitad se pegó una camioneta y se subió. Y lo llevó a la meta y luego se bajó y ¡ay! Llegué como en 8.º lugar.
Pero luego lo cacharon las cámaras que se subió a una camioneta. Y ahí terminó su carrera política. Ahí ya terminó. Porque a veces queremos hacer eso. Queremos atajos a la bendición. Y si usted se da cuenta, si usted es observador, en el reino de Dios no hay atajos. Lo que no hizo hace 10 años, lo tiene que hacer hoy. Porque ¿qué le dice su padre? ¿No terminaste la primaria y quieres entrar a la prepa? No, termíname la primaria, luego viene la secundaria y luego empiezas a pensar en la prepa. No, yo quiero lo grande, pastor. Yo a lo grande me voy. No, eso de limpiar baños, no, eso no. Eso no es para mí. No sea así. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos no funciona así. ¿Qué es lo que pasa si vamos a lo grande? ¿Qué es lo que pasa si vamos a lo grande y no pasamos el proceso de lo pequeño? El proceso de lo pequeño nos sirve como enseñanza, hermanos. Cuando uno tiene una lonchería y pone una mesita, si uno no aprende a ser fiel con esa única mesita o 2 mesitas que tiene, Dios no le va a dar más. Uno tiene que ser fiel, limpiarla, poner su mantelito, ser fiel en lo poco para lograr un día tenerlo mucho. Y los que quieren ir directo a lo grande fracasan, porque no hay atajos en el reino de Dios. Y es por eso que a veces esos grandes proyectos de los gobiernos latinoamericanos no funcionan, porque gente sin experiencia se pone a dirigir enormes proyectos sin haber pasado el proceso de aprendizaje del crecimiento etapa por etapa. Obviamente no va a funcionar. Y fue toda una gastadera de dinero y no funcionan. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. En su mente está. No quiera lo grande, hermano. No quiera lo grande. Quiera ser fiel. Quiera ser fiel. Y entonces tendrá lo grande. ¿Se acuerda de la Unión Soviética, los que venimos del siglo pasado? La Unión Soviética, todo grandote, ¿no? El que peleó con Rocky, grandote. El avión de la URSS, todo grandote. Querían hacer todo más grande que Estados Unidos, ¿no? Pensaban que lo grande era sinónimo de poderío, ¿no? Ahí está en Cuba, usted sabe que en Cuba está la alberca más grande del mundo. Fidel Castro es una mega alberca enorme. Solo sirvió un año, esta está una ruina ya. Pero la alberca más grande del mundo. Esa idea de lo grande está dentro de la iglesia. Yo voy a abrir iglesias en todo el mundo, pastor, en todo el mundo. No quiera lo grande, porque Dios no se enfoca en lo grande. ¿Sabe dónde se enfoca su Padre? En lo pequeño. Ahí es donde se enfoca a Dios. Si usted falla en lo pequeño, olvídese, hermano. Ahí va a quedar otra década más. Tiene que ser fiel en lo pequeño. Si usted no ha avanzado, piénselo bien lo que le estoy diciendo. Piense bien lo que le estoy diciendo. Seguramente no ha sido fiel en lo pequeño. No le da importancia a lo pequeño. No le da importancia a lo chiquitito. Eso es insignificante, pero eso es lo que Dios le califica. ¿Qué es lo pequeño? Una tarea de escuela de discípulos, eso es lo pequeño. ¿Cómo? Un versículo de memoria, eso es lo pequeño. Nunca entrega versículo, pero quiere conquistar el mundo, ¿no? No, olvídese. Rastrillar hojas, eso es pequeño. Decir gracias a alguien, eso es algo pequeño. Llevarle un café a su jefe en el trabajo, eso es pequeño. Orar en la mañana es pequeño.
He visto grandes cambios y grandes, tremendo lo que Dios hace en las personas que están en mi lista de oración. Y usted pensará, uy, el pastor debe encerrarse horas. No, hermano, yo tengo acá mi lista. Y así como ve que oré hace rato por las personas, así oro yo por las personas. Pero Dios nos dice, solo eso necesito. Solamente necesito un grano de mostaza. Solo necesito 5 panes y 2 peces. Es todo lo que necesito. Lo demás lo hago yo. Pero necesito algo pequeño. Pero si ni eso hacemos, 0 por 1 millón es 0. Ame lo pequeño. Dele importancia a lo insignificante. No piense que no importa lo chiquitito, porque el reino de los cielos, ¿cómo es? Como un grano de mostaza, que es la más pequeñita. Oh, sí, pastor, Dios me levantará, Dios me levantará. Bueno, pues si a la célula puedes ir, ni siquiera, no hay poder humano, ni Dios te puede ayudar. Ay, ¿cómo dice eso, pastor? Pues es la verdad. Dios necesita que usted ponga el grano de mostaza. ¿No es lo que dijo Jesús acerca de la fe? No necesitas una gran fe. No necesitas una oración sota para que yo obre en tu ser querido. Con una pizca que tengas de fe, el resto lo hago yo. Si no, te vas a jactar de tu gran fe. Si obro con tu oración sota, te vas a jactar de que fue tu oración sota que hizo la obra. Y no me vas a dar la gloria. Pero si tú ves que yo me muevo a través de pequeñas oraciones que haces, sabrás que no eres tú el que está haciendo la obra. Ayer me habló Saúl, hablé con Saúl ayer. Hemos estado orando por Laurita. Y yo sé que no es por la oración mía, ¿verdad?, que Dios la está levantando. Pero a mí me gusta creerlo así. Yo sé que muchos están orando por Laura. Y yo también estoy orando por Laura. Pero a mí me hace bien creerlo así. Yo no digo, bueno, pues sí, pues ya, todos están orando. No, yo digo, gracias, Padre, porque contestas mis oraciones. Y oraciones pequeñas. Dios quiere que seamos fieles en lo poco para que nos ponga, ¿cómo? En lo mucho. Y otra cosa, no sea impaciente, porque dice que el grano de mostaza es la más pequeña de las hortalizas. Y cuando se siembra, no al día siguiente está el arbolote, ¿verdad? No al día siguiente está el arbolote. Lleva tiempo. Repito la definición de paciencia. La paciencia es la virtud de entender que las cosas buenas de la vida llevan tiempo. Pero esté allá, hermano, esté allá, aunque nadie le dé un like, aunque nadie le vea, aunque nadie le felicite, esté allá con su proyecto. No quite el dedo del renglón, no quite el dedo del renglón. ¿Sabe qué está pasando? Su padre le está calificando. No llegó nadie a su célula, pero dio la célula, se la dio a la pared. Tome nota, ángeles. Tome. Uy, sí, tremendo, le predicó a la pared. Porque luego uno ¿qué es lo que quiere? La multitud, ¿no? Miren cuántos vinieron a mi célula, el selfie, toda la gente allá atrás, ¿no? ¿Y cuándo ha tomado una selfie cuando no llega nadie? Ahí no toma selfie, ¿verdad? Pues déle importancia a eso ahora, porque ahí es donde Dios le va a calificar. Y usted va a llegar, le voy a decir esta última frase, con eso termino. Nadie tiene idea a dónde puede llegar una persona fiel. Sea fiel, hermano. Yo quiero que cuando lleguemos con nuestro Padre, que nuestro Padre diga:
ay, bueno, Carlos no era tan avispado, de repente se le olvidaban cosas, pero si algo quiero decir de mi hijo Carlos, es que fue fiel. La fidelidad es la base de todo lo que va a hacer a través de usted, Dios a través de usted en su reino. Amén. Vamos a dar un aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a ponernos de pie.